Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. Em, Hoy he decidido que voy a hacer otra vez un tema de aeronáutica. Buenas tardes, Betty. Y he decidido que va a ser sobre un avión que cuando de este avión hablamos de refilón hace ya bastante tiempo, hace ya unos meses, cuando hicimos el primer vídeo con José Tellaeche hablando de la evolución aerodinámica en la Fórmula 1 y comparándola con la evolución aeronáutica, ¿no? Sobre todo en aviación militar, que no había color en aquellos años 50-60, donde la aviación militar, aerodinámicamente hablando, estaba en otra galaxia comparado con todo lo que son los deportes de motor. Entonces, realmente, bueno, pues entonces me quedé con las ganas de hablar de este avión, del F4 Phantom, porque tiene una historia bastante interesante y además es un avión que, bueno, a priori no era muy agraciado estéticamente, no cayó bien, ¿no? Como el F-15 Eagle, por ejemplo, o el F-14 Tomcat, que son... eh, fueron sustitutos, ¿no? De este avión, podríamos decir. Pero este concretamente, el F4 Phantom, tenía para la época y para el diseño, cuando se hizo y cómo se llevó a cabo, la verdad es que es un logro de ingeniería bastante interesante, muy interesante. Y por eso, bueno, pues quería tenerlo. Voy a subir un poquito el volumen, no sé si se me oía un poquito, que me acabo de dar cuenta que tenía el volumen un poquito bajo. No sé si ahora se me oirá un poquito más alto o no. Yo lo subí por si acaso. eh, Así que ya digo, era un avión al que quería dedicarle al que quería dedicarle un directo. Y bueno, yo sé que el tema de hoy, sobre todo para la gente del motor, es lo que ha ocurrido con Palou y en la Indy con Ganassi, Palou, McLaren. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre en un futuro. Yo personalmente pues poco puedo aportar a eso porque realmente es algo que desconozco bastante. Entonces no puedo decir mucho. Lo que sí, Sergio, que está también en directo, lo sé ahora mismo, él seguramente sí está dando claves de todo esto. Y yo mientras me dedico a mis labores, como decía que. Así que sin más dilación ya, pues voy a ir pasando a enseñaros el Phantom. Bueno, este no es el Phantom. Supongo, sobre todo los que veáis esta imagen, os daréis cuenta, los que sepáis cómo es un F4 Phantom, diréis, esto no es un Phantom. Efectivamente, eso es un F3H Demon, o demonio. En el año 53, la Marina estadounidense pidió una actualización a su Demon, al F3H, también de McDonnell Douglas, por cierto. La empresa Vought, también entre otras, y North American, presentaron sus diseños. Al final, Vought, con el F8 Crusader, se quedó con el contrato. ¿Y por qué se quedó con el contrato? Bueno, porque el McDonnell Douglas mejoró un poquito las capacidades de carga de este F3H Demon. Mejoró la potencia del motor, pero seguía siendo un monomotor y seguía teniendo las mismas dificultades en el giro frente al F8 Crusader. El Crusader era un avión más maniobrable. Te voy a poner al final el avión que ganó ese primer concurso a la McDonnell Douglas, ya digo, el F8 Crusader, que además tenía una característica muy interesante para la Navy, para lo que es la Armada de los Estados Unidos, que era alas con una incidencia variable. Ojo, no geometría variable. Hablo de incidencia, ángulo de incidencia variable. Aquí lo veis con el ángulo más alto. Es un dispositivo que lo que hacía era, tanto en despegue como en aterrizaje, bueno, en el caso de aviones que opera la Marina, no sería aterrizaje, sería apontaje, pero porque en realidad donde aterrizas es en el puente, ¿no? Del avión, del portaaviones, perdón, no en tierra firme. Entonces, lo que decía, el avión era un avión muy maniobrable, el F-8 Crusader,
De hecho, la Marina estaba muy contenta, la Armada, con la adopción de este avión como caza, como avión caza de combate para enfrentarse a los MiGs. Y ya digo, tenía un dispositivo muy ingenioso, que es ese que estás viendo en imagen, que está levantado, que hacía que las alas tuvieran un ángulo de incidencia variable. El ala pasaba a tener un ángulo de inclinación bastante alto, se aumentaba su coeficiente de lift, su CL, y por lo tanto el avión generaba mucha más sustentación. Eso era muy bueno, ya digo, en despegue y en apuntaje, y también en algunos tipos de maniobras muy cerradas en las cuales había que perseguir a los MiGs. Los MiGs eran aviones más pequeñitos y muy ligeros, entonces había que tener un avión en consonancia que fuera muy maniobrable. Así que ya digo, la Armada estadounidense, la Navy, decide quedarse con el Crusader. La McDonnell Douglas presentó el Super Demon, ya digo, que era el F3H Demon algo mejorado, pero no consiguió ganar el concurso y se quedaron un poquito tocados y decidieron, bueno, tomarse la revancha, ¿no? Y aunque la Armada ya estaba ocupada con el A4 Skyhawk, que era el A4 Skyhawk, era un avión de ataque a tierra, y el F8 Crusader, en el cual lo tenía en el rol de caza, como acabo de decir, bueno, la McDonnell Douglas decide presentarle la idea a la propia Armada de un interceptor todo tiempo, cosa que en aquella época, ya a finales de los años 50, mediados finales de los años 50, se empezó a pensar en que se necesitaban aviones más rápidos, porque estos aviones monomotor estaban muy bien, eran muy maniobrables, pero su velocidad máxima era un poco por encima del Mach 1. Entonces estamos hablando de que realmente se necesitaba un avión mucho más rápido para poder evitar el acercamiento de bombarderos rusos demasiado a la flota, ¿no? A lo que es la flota de guerra. Entonces, bueno, a la Armada pues no veía con malos ojos incorporar ese avión, y entonces le dijo a la McDonnell Douglas que se pusieran manos a la obra. Además habría que dotarle con un radar bastante potente, habría que buscar un radar bastante potente para aliviar de trabajo al piloto y utilizar un oficial de reconocimiento, es decir, el avión sería un biplaza. Consecuencia de todo esto, la McDonnell Douglas decide, bueno, pues presentar un diseño nuevo del Super Demon, decide evolucionarlo. Este es el Super Demon del que os he hablado antes. Decide evolucionarlo, colocarle en vez de un motor, dos motores, decide evolucionar un poquito el diseño, ya veis cómo ya va cambiando un poquito las cosas, pero todavía no hemos llegado ni mucho menos al primer prototipo de lo que sería luego el F4 Phantom. Particularmente la McDonnell Douglas, ya digo, decide colocarle un radar al avión, decide colocar un segundo oficial de reconocimiento, en este caso en la parte trasera de la carlinga, un poquito angosta entonces, y decide colocar los motores, como ves, en una posición baja, con las alas también en una posición baja, y hacen pruebas que, bueno, al principio pues algunos fallitos de juventud tuvo el avión. Es verdad que, bueno, merced a una serie de pruebas que tuvieron que hacer, y sobre todo, bueno, que al principio no te he dicho antes que el F3H Demon, el Super Demon, tuvieron que utilizar el motor Westinghouse, obligó la Armada, y era un motor que no tenía potencia suficiente. También eso inclinó la balanza a favor del F8 Crusader como caza. Pero bueno, eso sería ya para otro vídeo y para otra historia. Así que, en particular, ya digo, la idea de la Armada y de McDonnell, sobre todo de McDonnell, era pues un caza interceptor todo tiempo. Un caza muy rápido y que fuera muy potente, que pudiera tener una carga útil bastante elevada para poder llevar bastantes misiles aire-aire en principio. Pero mira tú por dónde la McDonnell no se conforma solo con eso, sino que decide dotar al nuevo avión de, digamos, de unas mayores capacidades. De unas mayores capacidades de carga
y además de también para poder operar con bombas, cazabombarderos, etcétera, ¿no? Entonces deciden hacer, digamos, un todo en uno, ¿no? Es algo así, se podría decir. El Phantom, es que estoy buscando la imagen que quiero enseñaros. Es esta. Bueno, ahora mismo me da un poco igual, os puedo enseñar. Vamos, esta no, porque esta no me quiero adelantar. Bueno, pues esta misma. El avión, que primeramente sería operado por la Armada, el F-4 Phantom, como acabo de decir. Bueno, pues el Phantom, el primer prototipo de lo que sería el Phantom se denomina el XF-4H1. Este prototipo no llevaba cañón y sí llevaba 4 misiles Sparrow de búsqueda por radar, guiados por radar. Los motores serían dos General Electric J79. Al principio se suponía que iba a ser el G8 con un empuje nominal de alrededor de 50 kN cada uno. Estamos hablando de unos 5.000 kilos de empuje aproximadamente. Y con el posquemador alrededor de 74 kN, 75 kN con posquemador. Al principio no tenía ese empuje porque el G8 tardó un poquito en estar disponible y las versiones que se usaron fueron el 2 y el 3. El solo daba, bueno, solo 72 kN, no está nada mal. Estamos hablando de 7.200 kilos de empuje cada uno. Así que no está nada mal. Pero alcanzaría, una vez que ya estaban operativos esos motores, los G8, 79 kN de empuje. Una auténtica barbaridad para un avión caza. Para un avión caza de la época. Recordemos, estamos hablando de que todo se inicia en el año 53. Después de las primeras pruebas, ya digo, hubo algunos fallos de juventud, hubo que modificar el gancho, hubo que modificar las alas también, porque el avión, como has visto antes, el Super Demon llevaba las alas totalmente planas. Se descubrió en las pruebas de vuelo que el avión era inestable lateralmente. Y el piloto pues tenía, aunque los pilotos también reportaron que el avión era un avión bastante noble en sus reacciones, es decir, un avión que no, al límite, no era un avión que diera susto, pero sí había que cambiar un poco esa configuración porque si no el piloto iba a trabajar mucho para mantener ese avión con un buen guiado. Entonces se decidieron dos modificaciones principales aerodinámicas. La primera fue a las alas dotarlas de una inclinación mayor con respecto al horizontal, y lo que se hizo fue, para no tener que cambiar el fuselaje del avión y para no tener que volver a rediseñar las alas, utilizar otro perfil NACA para el último tercio, ese pico que sube 5 grados con respecto a la horizontal, en una posición que se llama diedra. Y diedro básicamente es que si este es el fuselaje de mi avión, las alas estarían un poquito giradas hacia arriba, es decir, en la horizontal un poco hacia arriba. En realidad aquí en la punta de las alas es lo que se levanta esos 5 grados. Con eso ya se consigue estabilizar un poquito el avión a altas velocidades. Y la segunda fue utilizar un timón de cola más alto, más largo, con mayor superficie de control, y las superficies de control estabilizadoras en la cola, colocarla en posición anedra. Bueno, sería en ángulo justo al revés que el diedro, pues justo la posición contraria, caídas hacia abajo. Esto en principio se hizo sobre todo para estabilizar el avión, repito, a altas velocidades, pero también para tener en ese aspecto, debido a que el chorro de gases sale por la parte de abajo del avión, como estás viendo, para tener mayor control sobre ese flujo de gases. Al final todo consta de que un avión supersónico, en este caso se pretende que superara el Mach 2, necesitas mucho control, muchas superficies de control, y necesitas que todo esté muy bien diseñado para que los flujos de aire, aguas arriba y aguas abajo, no den problemas. En el caso del Phantom, además, en la parte donde están las entradas de aire, veis donde está la estrella de la Navy, está la entrada de aire para alimentar a cada motor, son entradas gemelas. Y por delante, adelantado, hay como una simple plancha de acero
con una forma particular y con una serie de agujeros que hubo que practicarle, alrededor de 12.500 agujeros que hubo que practicarle a la entrada. Y te preguntarás qué motivo o por qué se hace, ¿no? Bueno, pues eso básicamente es para evitar que la onda de choque supersónica que se genera cuando el avión pasa ya a funcionar a velocidades supersónicas, por encima del Mach 1.2 aproximadamente, se genera una onda de choque que puede provocar que el motor o bien no sea alimentado correctamente con aire y por lo tanto pueda pararse el motor, o bien esa onda de choque penetre lo suficiente como para que los álabes del compresor se rompan, se puedan romper o puedan sufrir fatiga prematura. Y es lo mismo, claro, tendríamos un problema gordo porque el avión se quedaría sin empuje. Así que se utiliza esas planchas que se colocan a la entrada de aire del motor para romper esa onda de choque y para generar otras ondas de choque que sí te pueden interesar y que siga alimentando al motor de una manera eficaz para que el compresor siga funcionando y por lo tanto el avión siga generando empuje. El tema, ya digo, 12.500 agujeros, ojo, no es un tema baladí. Inicialmente, repito, estaba destinado a la Armada de los Estados Unidos como interceptor todo tiempo, pero el secretario de Defensa, Robert McNamara, en aquellos años, decidió que había que unificar criterios y que el avión era lo suficientemente bueno en su rol de cazabombardero como en su rol de interceptor. Así que se decidió usarlo tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea, en la US Air Force y en el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. El Cuerpo de Marina de los Estados Unidos lo utilizaría como avión de ataque a tierra, como apoyo a sus operaciones en tierra. Y al final, bueno, pues es uno de los pocos aviones que han operado con los tres ejércitos. Y bastante interesante en ese aspecto. Un avión muy versátil y muy polivalente. A pesar de ese aspecto que tiene, ¿no? El avión. Ya digo, con la Armada fue el primer operador que lo empleó, la Armada de los Estados Unidos. El avión hubo, repito, que modificar ese gancho y algún diseño, pues básicamente pues para darle unas mayores capacidades y también para darle estabilidad y lo mismo para que operara mejor con los portaaviones existentes entonces para los Estados Unidos. Fue definitivamente introducido en el 1960 y el avión se retiró del servicio en lo que son los Estados Unidos en el año 1996. O sea, tuvo una capacidad operativa bastante longeva. Cierto es que a partir de los años 70 fue sustituido en la Armada por el F-14 Tomcat, empezó a sustituirse poco a poco, y en la Fuerza Aérea por el F-15 Eagle, que también vino a sustituir al F-4 Phantom el motivo básico y fundamental es que el Phantom se convirtió a partir de los años 70 en un avión muy caro de mantener porque era un avión que consumía mucho combustible. Sus motores eran muy potentes. Es un avión, no obstante, que consiguió varios récords de velocidad en torno a 15 entre los años 60, entre los finales de los 50 hasta principios de los 70. Luego el F-15 Eagle y otros aviones empezaron a quitarle algunos récords, pero los mantuvo bastante tiempo. Y era un avión muy muy rápido. Llegó con esos motores de General Electric, llegó a alcanzar una velocidad máxima de Mach 2.23. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. El caso, como digo, el avión era un avión que consumía bastante combustible. Sí es verdad que tenía mucha potencia y era muy bueno en cuanto a aceleración, pero era un avión que consumía mucho. Así que su producción cesó en el 1981, empezó a producirse en el 58, la primera unidad, y la última en el 81. Un total de 5.195 aparatos fueron construidos y se convirtió en uno de los aviones caza supersónicos con mayor número de unidades fabricadas. Y de hecho eso hizo que fuera un avión que funcionó muy bien con
con él la exportación a otros países. De hecho, las fuerzas aéreas de países como Japón, como Alemania, Inglaterra, España también dispuso de 14 unidades de este aparato de segunda mano, pero también las dispuso. Un aparato realmente fácil, entre comillas, de operar, en el sentido de que los pilotos, era un avión bastante noble. Es verdad que al límite sí seguía teniendo esa tendencia a darse la vuelta, ¿no? Pero a hacer una maniobra de rol, pero realmente avisaba el avión. Por lo que dicen los pilotos, era un avión dócil y un avión bastante fácil de llevar al límite. La gran ventaja, repito, del avión, aquí os voy a dejar este de camuflaje que me encanta. Ya digo, el diseño, hombre, el diseño, a ver, muy agraciado no era. De hecho, además, esto sí os lo voy a enseñar. Bueno, al principio se iba a usar el radar. Esto es una 4 Skyhawk de la Armada de los Estados Unidos, con el radar. Os lo voy a decir, que lo tengo por aquí apuntado. Os lo tenía apuntado, claro. Bueno, pues creía que lo tenía apuntado, pero no. Pero bueno, es una PG de barrido. Empezó siendo un radar simple de barrido, luego ya se utilizó el de impulso Doppler, y además tenía una curiosidad este radar, y es que fue el primer radar en utilizarse en un avión de combate, el cual tenía las características Look Down, Shoot Down. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el sistema de radar, al incorporar este Look Down, Shoot Down, era capaz de detectar un avión que se estuviera desplazando por debajo de él, en baja cota, capaz de distinguirlo con respecto al resto del terreno, es decir, distinguir esa silueta y ser capaz de fijar el blanco, cosa que hasta entonces ningún radar era capaz de hacer. Y el radar de este F4 Phantom sí fue capaz de realizar esa labor. Y debido a esto, debido al uso de este sistema Look Down, Shoot Down, vuelvo a ponerte la imagen del Phantom, el Phantom vio modificada todo lo que es la nariz del avión, en el sentido de que hubo que hacerla más abultada para poder introducir un radar de mayores dimensiones del que en principio estaba pensado para alojar. No hubo mucho problema, el diseño no repercutió en sí, en cuanto a aerodinámica, mucho en el avión. El avión seguía siendo un avión extraordinariamente rápido, pero sí es verdad que le hizo un aspecto un poquito especial. De hecho, se le empezó a denominar, en vez de Phantom, se le empezó a denominar Rhino, por rinoceronte. Se le empezó a denominar el doblemente feo, The Double Ugly. Y la verdad es que, hombre, era un avión que estéticamente, repito, al lado, por ejemplo, luego de los más modernos, F-14 Tomcat y F-15 Eagle, es un avión que se ve, digamos, como bruto, ¿no? Es un avión musculoso, con un aspecto bruto. Las alas, como he dicho, aquí se ve muy bien. Esa punta del ala que está a 5 grados de inclinación más con respecto al resto del ala y con respecto a esa horizontal. Y lo que se denominan dientes son básicamente una manera de conseguir estabilizar el flujo de aire que viaja por la parte superior del ala, mediante el uso de esta forma con diente, que lo que hace es generar vórtices en esa zona y hacer que el flujo de aire superior no termine desprendiéndose, y por lo tanto el avión pues siga generando suficiente sustentación en la cara inferior. El tema, ya digo, es que el avión, hombre, repito que agraciado no era, pero era un avión realmente muy bueno, y aerodinámicamente también era un avión muy bueno. Sí es cierto que hubo que hacerle algunas modificaciones a lo largo de su historia. Ahora ya te explicaré también un poquito algunas de ellas. Este particularmente abajo veis que lleva como un pod debajo de la nariz. Es para búsqueda de infrarrojo, un sensor de infrarrojo para búsqueda de calor. Para poder guiar luego en la etapa inicial esos misiles Sidewinder,
de corto alcance y guiados por calor. Al principio, repito, el avión solo estaba cargado con 4 misiles Sparrow, o sea, en sus labores de ataque de aire-aire, de interceptor. Solo llevaba 4 misiles aire-aire Sparrow. Y la verdad es que eso lo dejaba un poquito vulnerable con respecto a los MiGs, porque no disponía de cañón. No tenía un cañón dedicado y por supuesto no disponía de cañón en las primeras unidades, porque la doctrina militar de aquella época defendía que los combates aéreos iban a cambiar totalmente y que el tema era que al final el avión no necesitaría ese cañón. A velocidades supersónicas pues nadie iba a disparar un cañón, pero es que claro, lo que no tenían en cuenta era que en los encuentros sí, el avión disponía supuestamente, voy a poner aquí una imagen en sus labores de intercepción, eso es un Tupolev ruso. El avión disponía de un radar bastante interesante, un radar bastante potente. Disponía de misiles aire-aire AIM-7 Sparrow de rango visual medio para ataque alrededor de los 30 kilómetros. Pero claro, hay un problema. El avión, tú te acercas a muchísima velocidad, tienes pocos segundos para localizar el objetivo, fijarlo y atacar. Y además en aquella época se empezaban a usar aquellos misiles guiados por radar semiactivos, en los cuales pues muchos de ellos se perdían. Al final, para derribar un MiG necesitabas disparar 3 o 4 misiles, porque era muy difícil hacer blanco, porque el misil no era capaz de seguir bien la trayectoria. Todavía los sistemas no funcionaban como funcionan hoy día, con la fiabilidad de hoy día. Y bueno, ya digo que la doctrina militar de aquella época consideraba que no era necesario el cañón. En otro orden de cosas, el avión era lo suficientemente potente, tenía unos motores lo suficientemente potentes como para que, en caso de tener problemas con un MiG, el avión poner los afterburners, los postquemadores, y decidir huir de la escena y marcharse. Eso podía hacerlo porque es uno de los aviones caza bombardero y caza de combate con una de las mayores capacidades de aceleración que jamás haya habido en la historia. Ya digo, cuando he dicho que es un avión bruto es porque realmente era muy bruto. El F-4 Phantom era un avión que estaba muy bien conseguido en cuanto a esas prestaciones de aceleración, y aunque carecía de la maniobrabilidad que tenía el MiG, lo compensaba con creces con esa aceleración tan brutal y la tasa de ascenso tan buena que tenía. Estamos hablando de alrededor de 210 metros por segundo. Una tasa de ascenso bastante interesante. Era un avión grandote, además también, aunque eso lo hablaremos ahora después. Y ya digo que particularmente para mí creo que a pesar del aspecto que tenía, es un avión imponente. Es un avión que digamos que da miedo. Aquí os lo voy a poner en su rol más usado por la Navy y por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que era el rol de bombardero, cazabombardero. En la operación Rolling Thunder estos aviones también descargaron una cantidad de bombas ingente. Y era un avión que sí, bueno, tenía otro problema también, era un gran generador de gases de escape. Era un avión que se le veía venir a muchos kilómetros de distancia y por lo tanto era un objetivo bastante prioritario y fácilmente detectable por parte de la defensa antiaérea de Vietnam del Norte. Aunque era un avión, ya digo, realmente rápido, era un avión formidable en ese aspecto. Y bueno, y repito, y no es baladí el tema de que fuera el primer avión que tuviera un sistema look down, shoot down, cosa que me parece muy buena. Y luego hubo que perfeccionarlo, demás, pero me parece realmente excelente por parte de la McDonnell que le incorporara ese sistema. Ya digo, bombardero, cazabombardero, interceptor, caza de superioridad aérea, caza todo tiempo.
Y repito que sí, es verdad que se fue mejorando con el tiempo sus capacidades de maniobrabilidad, a costa de perder un poquito de ese rendimiento, de esa aceleración y de esa velocidad máxima, pero el avión realmente llegó a ser un avión realmente muy bueno, un caza polivalente todo tiempo y con mucha potencia de fuego y repito, con esa ventaja que tenía frente a los más ligeros MiG de esa aceleración tan brutal. Entonces era un avión que podía decidir el piloto perfectamente, un piloto experimentado, podía decidir cuándo marcharse del combate y cuándo entrar en combate. Y esa capacidad no la tenían los MiGs. Entonces, muy interesante en ese aspecto. Con respecto a... Ya digo que su maniobrabilidad no era de las mejores, pero fue mejorando con el tiempo, con esos detalles, como os digo, de cambio de algunas superficies aerodinámicas, con la incorporación de los últimos motores de la General Electric. El avión, bueno, fue mejorando esas características. Es verdad que no incorporaba el cañón al principio, pero luego lo incorporaron más tarde en las versiones. La primera de todas fue la B, la que usó la Armada. Después la C y la D fue usada por la Fuerza Aérea y por el Cuerpo de Marines. La versión que utilizaban el Cuerpo de Marines era de ataque a tierra, básicamente bombardeo de posiciones enemigas. La versión que utilizaba la Fuerza Aérea era un cazabombardero, más que interceptor, y la versión que utilizaba la Armada era el interceptor propiamente dicho. Todos probaron pods, como puedes ver aquí, por ejemplo, que aquí lleva depósitos adicionales de combustible para poder tener un mayor rango de actuación. Lleva una bomba GBU, que la estáis viendo ahí en el ala izquierda. Y luego lleva algunos pods característicos. Bueno, en el caso de este avión llevaba una ametralladora externa, una M61 Vulcan que se le incorporó. No tenía... Claro, no estaba bien calibrado la mira para apuntar por parte del piloto con respecto a ese pod externo y por lo tanto la puntería era poca, pero a la hora de intentar derribar un MiG, si ya has podido situarte en la parte trasera, era, digamos, mucho más barato que el usar misiles, porque era, cuando digo mucho más barato, estamos hablando de una fracción del coste de un misil, aunque desperdicien muchísimos proyectiles, ¿no? En el caso de la M61 Vulcan situada afuera. Al final esto se solucionó en la versión E del Phantom, que ya sí incorporó el cañón interno y bueno, ya el avión ya era el Phantom, el F4E ya era un avión que estaba bastante completo, ¿no? en todo su sistema. Aquí este que estáis viendo concretamente es un avión de búsqueda de los famosos aviones de búsqueda Wild Whistle, de las misiones Wild Whistle. Una misión Wild Whistle no es más que una misión para interceptar y destruir sistemas antiaéreos enemigos. Sistemas antiaéreos SAM, es decir, de misiles tierra-aire SAM. Los aviones Wild Whistle se sustituyen en ciertos pods, se colocan sensores, antenas especiales para recibir las transmisiones de esos radares y de esas estaciones donde están situados los misiles antiaéreos, y se le dota de misiles precisamente de los HARM, que es como se llaman esos misiles de búsqueda de radiación. Son misiles antirradiación, que es como se denominan. Una vez que se detecta el radar enemigo, como los misiles SAM necesitan ese radar para poder operar, lo que hace el avión en una misión Wild Whistle es lanzar ese HARM contra esa estación de radar. Una vez que el radar ha quedado inutilizado, el misil antiaéreo ya se ha quedado totalmente sin guía y por lo tanto ese misil se pierde. Las misiones Wild Whistle son misiones bastante peligrosas porque hay que hacerse ver, hay que hacerse notar, y se necesitan aviones que sean muy rápidos, extremadamente rápidos en aceleración, y el Phantom pues tenía esas características buenas para poder incorporarse a ese tipo de misiones. Luego el F-15 Eagle, el F-14 Tomcat también ha hecho misiones Wild Whistle. Eran aviones muy poderosos que podían hacer ese tipo de misión. Porque otra cosa es la guerra electrónica. Ojo, no confundir una misión Wild Whistle con las misiones de guerra electrónica. Las contramedidas electrónicas y la guerra electrónica, por ejemplo, el
el Prowler de la Armada de los Estados Unidos, el EA-6 Prowler, el F-111 Raven, el F-15E Strike Eagle. Esos aviones lo que hacen es utilizar unas antenas emisoras de señales a cierta frecuencia, que lo que hacen es cegar el radar enemigo. Entonces el radar enemigo se queda durante un tiempo sin capacidad de poder localizar objetivos y sin capacidad de poder guiar absolutamente nada. En el caso de los Wild Whistle, no. Los Wild Whistle lo que hacen es simplemente buscar esas estaciones de radar con esos misiles antiaéreos, colocarse como objetivo o tratar de ser ellos los primeros a los que se les detecte, para que otros aviones que vayan a realizar otras misiones no sean detectados o no se tomen en consideración. Y una vez que se hace el lanzamiento de misil, entonces el avión ya sí tiene localizado el radar perfectamente y por lo tanto se utiliza un misil HARM, una EGM-65 Maverick, o una GM-80 si no recuerdo mal en la denominación, para poder inutilizar ese radar. El AGM es un misil extremadamente rápido y con un buen avión, con un buen sistema de radar, es bastante preciso. Entonces se localiza ese radar, son misiles de búsqueda de radiación, de antirradiación se denomina. Y por lo tanto, una vez que el misil ha destruido esa estación de radar, el misil antiaéreo, el SAM, se queda totalmente inutilizado y por lo tanto ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya no puedes derribar ese avión. Las misiones Wild Whistle suelen comprender varios aviones, porque normalmente con un solo avión no basta. Las defensas antiaéreas de ciertos países suelen estar plagadas de esos misiles SAM y por lo tanto, repito que son misiones peligrosas, son misiones que se presentan voluntarios los pilotos, aquí no se asignan y nada, el Phantom también las realizó. Quería contártelo también como anécdota. ¿Qué más del Phantom? Bueno, esto es un esquemita para que veáis la silueta del Phantom, bastante característica. El avión con alas en flecha, eso es lo habitual en aviones supersónicos, con superficies de control en cola bastante grandes. Un avión que sus dimensiones no son nada pequeñas. Estamos hablando de un largo de casi 20 metros de longitud, una envergadura alar de casi 12 metros. No está nada mal de punta a punta. También es verdad que la envergadura es un poquito menor de lo que sería con una ala totalmente extendida, en vez de la punta a 5 grados levantada. La altura de 5 metros, un avión... En esto es más o menos un avión normal, ¿no? Dentro de lo que son los cazas y los cazabombarderos. Realmente la altura suele rondar esos 5 metros, 5,5. La superficie alar, 49,2 metros cuadrados. No está nada mal, tiene bastante superficie de control. Y las alas, como te he dicho, estaban formadas por dos perfiles alares diferentes. El perfil que va en la horizontal, como ves, y luego el perfil que se levanta a 5 grados de inclinación con respecto a la horizontal. Bueno, pues son dos perfiles NACA diferentes, para también generar diferentes tratamientos de ese flujo de aire que circunda esas alas y por lo tanto generar mayor sustentación en la parte central del aparato y un poquito menos de sustentación en la parte de las puntas, para poder hacer un avión un pelín más ágil, pero dotarle también de esa estabilidad necesaria. El peso en vacío del avión era bastante, ya digo que era un avión grandote, 13.757 kilos, cargado con el armamento 18.825 y el peso máximo al despegue en configuración ferry, que es como se llama, que sería con los 3 depósitos externos de combustible, 28.030 kilos, un avión de casi 30 toneladas para despegar. El peso máximo para poder aterrizar, 16.706 kilos. Y el rendimiento del avión impresionante. Una velocidad Mach máxima demostrada de 2.23 Mach a 12.190 metros de altura aproximadamente. Estamos hablando de más de 2.700 km por hora. Un avión muy rápido. La velocidad de crucero a Mach 0.76, 940 km por hora más o menos. Una velocidad que garantizaba un radio de acción de 600
80 kilómetros. Ya digo que es un avión que consume... Es un avión que consumía mucho combustible. Pero repito, un avión formidable. Y una máquina de generar gases de escape. Un avión que se veía muy a lo lejos. Un avión muy ruidoso también. Si habéis tenido oportunidad... Si tenéis oportunidad alguna vez de escucharlo en los vídeos, la verdad es que no hace justicia luego cuando lo escuchan en directo, pero es un avión que suena poderoso, suena muy bruto. Repito que era un avión realmente bruto, esa es la palabra. Era un avión muy burro. Y la verdad, impresionante. Lo demostró en Vietnam, demostró que era un avión muy potente, un avión con unas capacidades bastante elevadas y un auténtico destructor de MiG, como llegaron a llamarlo, sobre todo del MiG-17, del MiG-19 y del MiG-21. El techo de vuelo es 18.288 metros, alrededor de 60.000 pies aproximadamente. Un régimen de ascenso, como te he dicho antes, de 210 metros por segundo. Estamos hablando de un avión que hace una trepada bastante potente. Estamos hablando de un avión que trepa a mucha velocidad. Y una carga alar de 383 kilogramos por metro cuadrado. No está nada mal para ser un avión pesado y un avión bastante grandote. Bastante contenida esa carga alar, y eso es lo que le permitía también alcanzar esa velocidad tan elevada. El avión, bueno, el avión para mí uno de esos aviones que se necesita de vez en cuando pues estudiar un poquito. Esta es la cabina de mando del avión. La verdad, hombre, os la quería enseñar solo por curiosidad, pero básicamente es una cabina de un avión que se empezó a diseñar a principios de los 50 y que, bueno, como podéis comprender, pues era muy analógica. Realmente dentro de lo que hoy día se entiende por un caza de combate, es un avión que se ve totalmente arcaico. Pero era una cabina relativamente cómoda, era una cabina con una visibilidad hacia los lados, hacia arriba y hacia atrás bastante buena. Y repito, un avión que los pilotos hablan muy bien de él en cuanto a las capacidades de maniobra y sobre todo a lo dócil que se comporta el avión en las diferentes maniobras que se le pueden exigir al propio avión, vamos. Aquí tiene otro White Whistle. Aquí se ve muy bien esa plancha de la que os hablaba al principio. Y veis también el pod debajo de esa plancha que os he dicho antes, para generar para romper ciertas ondas de choque y generar otras ondas que sí funcionen mejor con el compresor del motor. ¿Veis eso? Es un misil antirradiación, ese misil blanco que veis ahí. Veis en el otro pod lleva un depósito de combustible extra. Esto es un avión de misiones Wild Whistle. Es un misil HARM de búsqueda antirradiación. Lleva arriba en el timón de cola también otra antena receptora. Lleva el sensor de búsqueda por infrarrojo. Y debajo de lo que es la parte central del aparato lleva otro sensor también para la búsqueda de esos sistemas antiaéreos SAM, que tan importante era para evitar que los bombarderos que venían detrás u otros tipos de aviones, pues para que pudieran realizar sus misiones con total tranquilidad, sabiendo que no iban a ser atacados. Pues muy buena, Santuki, y muchas gracias por esa raid. Y nada, de todas maneras yo ya prácticamente estaba terminando. Este vídeo, iba a ser bastante corto. Y estas misiones las realizó también en la Tormenta del Desierto, en la Operación Tormenta del Desierto en el año 91, para proteger a los F-16 que iban a bombardear posiciones del enemigo en Bagdad. Y bueno, el avión la verdad que se comportó de una manera excelente. Y pues para ti, los raiders, los envías a otro canal. Un saludo. Nada, gracias Adrián por esa raid. Y nada, ya digo, para mí un avión que
a mí particularmente me gusta mucho. Pero que hay gente, bueno, que considera que hay aviones más bonitos y aviones, sí, vale, y aviones más potentes y aviones mejores, por supuesto, todo se fue mejorando, pero es un avión formidable. Como curiosidad, te puedo decir que estuvo con los dos equipos de demostración estadounidenses. Es el único avión caza creo, es el único avión caza que ha estado con los dos equipos de demostración estadounidenses, con los Blue Angels y con los Thunderbirds. Voy a poner aquí la imagen con los Thunderbirds de los F-4 Phantom. Y ya digo, si los propios equipos de demostración estadounidenses los tuvieron en sus filas, es porque el avión, a pesar de que no era tan maniobrable como un MiG, tampoco sería ningún zote en esas labores de, ¿no? en esa maniobrabilidad de ese avión. Así que, bueno, particularmente pues quería enseñaros también estas imágenes porque realmente son muy interesantes. Repito, con los Thunderbirds y con los Blue Angels estuvo presente el avión, y además en los dos equipos demostradores, y un avión caza que ha estado con dos equipos al mismo tiempo, cosa que no se ha vuelto a repetir, y bastante interesante. Aquí también podéis ver la limpieza de su parte ventral, cómo está todo pensado para que el aire viaje de una manera muy sencilla, de una manera fácil, se le lleve hacia los timones, hacia el timón de cola y hacia los estabilizadores de cola. Estabilizadores en este caso horizontales, no al lugar, porque ya veis que están totalmente inclinados hacia abajo en una posición totalmente diferente a la de las alas principales del avión. Y ya digo que lo que se buscaba básicamente era poder controlar mejor ese flujo de escape, que el avión tuviera un mayor control de esos movimientos, tanto del roll como del pitch, el cabeceo y el balanceo del avión estuvieran mejor controlados. Y nada, repito que un avión que ha sido usado por muchas fuerzas aéreas del mundo, repito, la alemana, la griega, España, Inglaterra, Irán creo que también. Un avión dentro de un orden sencillo, un avión fuerte, poderoso, y un avión que, bueno, que ya digo, se volvió bastante caro de mantener, aunque Estados Unidos, como lo fabricó en masa hasta el año 81, os repito la cifra, 5.195 unidades, al final, entre exportaciones y entre vehículos para pruebas, la NASA también se interesó mucho en este aparato, lo usó para diferentes pruebas con diferentes tipos de ala para ver roturas de la barrera del sonido y demás, cómo se comportaban las diferentes superficies y optimizar esas superficies de control de la aeronave. Y otra cosa también para la que fue usada mucho fue como blanco móvil. Estos aviones, los F-4 Phantom, en vez de desmantelarlos, era relativamente barato ponerles un radiocontrol, un sistema de radiocontrol, hacerlos volar mediante ese sistema de radiocontrol y por lo tanto utilizarlos como blancos móviles. ¿Para qué? Pues para probar sistemas de misiles antiaéreos, por ejemplo, para probar nuevos sistemas de misiles de ataque aire-aire por parte de aviones pues como el F-15, el F-14 en la época, después ya los F-18, etcétera. Y realmente el avión incluso ha seguido estando en algunos airshows hasta el año 2016. Un avión, ya digo, que fue diseñado y fabricado la primera unidad en el 58. Así que creo que un avión diseñado con muy buen criterio, a pesar de ese fallo, creo, gordo con el tema del cañón al principio, pero un avión que supo resarcirse de esos inicios difíciles, que supieron mejorarlo con cada versión nueva que se hacía. Llegaron a ver hasta la versión G y un avión, repito, que ha sido probablemente uno de los iconos de la Fuerza Aérea Estadounidense, de la Armada estadounidense sobre todo, que fue realmente para quien primero se diseñó.
Y nada, un avión que también enseñó muchísimas lecciones en Vietnam, del cual se aprendió muchísimo y que gracias a la creación de este F-4 Phantom y a los problemas que surgieron en Vietnam, no se volvieron a cometer esos errores a la hora de diseñar tanto el F-14 Tomcat como el F-15 Eagle. Y eso se lo deben precisamente a la McDonnell Douglas y al diseño concretamente de este avión. Así que nada, espero que os haya gustado. Hoy quería que fuera un directo no muy largo. Y particularmente, bueno, pues yo me voy a ir despidiendo. Os voy dejando con Sergio Martínez, que seguro